Buenos días. Esta es la plática de desarrollo de la persona como estrategia para prevenir conflictos. Les quiero dar la bienvenida de parte del área jurídico del Centro Ernesto Meneses y los quiero invitar a que sigan viendo este tipo de pláticas y de conferencias y otro tipo de información que tiene el centro para ustedes a través de sus plataformas en internet, ya sea de Facebook o de YouTube o en la página del centro. Y pues vamos a comenzar. El tema del día de hoy va a ser acerca del desarrollo de la persona como estrategia para prevenir conflictos. Sé que suena un poco largo el título, pero básicamente lo que vamos a hablar es cómo uno puede evitar los conflictos o una vez que se encuentra en ellos, hacerlos mucho menores o terminarlos pronto. Sabemos que las situaciones y las relaciones en las que nos encontramos los seres humanos están en constante, pues, colisión con la de otros seres humanos. Entonces, por lo mismo, normalmente nos vamos a encontrar nos vamos a enfrentar con algunos conflictos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los mismos puntos de vista o compartimos los mismos intereses. Este tipo de relaciones, y en general la mayoría de las cosas que hace el ser humano, están impregnadas de sentimientos y de emociones. Es decir, que siempre que hacemos algo está acompañado de algún sentimiento. Lo mismo pasa con los conflictos. Y normalmente con los conflictos, como son choques de intereses o de metas, estos metas o intereses tienen impregnados un sentimiento específico. Muchas veces tiene que ver con nuestros sentimientos o con nuestras emociones que tienen esos objetivos y al mismo tiempo con las emociones que emitimos cuando estos objetivos se ven frustrados por alguna situación, que es lo que suele pasar en el caso de un conflicto. En las situaciones de conflictos podemos tener sentimientos tanto positivos como negativos, porque incluso hay gente que suele ver el conflicto, y esto que vamos a analizar hoy, de una forma mucho más positiva que otros. La mayoría de las veces, lamentablemente, se ven de forma negativa, y esto suele dañar las relaciones que hay entre las personas, tanto en sociedades como en países, como en instituciones, etc. Por eso es importante que tratemos de comprender lo que rodea el conflicto y lo que nos rodea a nosotros mismos antes de reaccionar ante este. Y para eso vamos a tener 4 puntos muy importantes. El primero es que hay que ver el conflicto como una condición humana, lo que ya les contaba. Siempre que existen seres humanos, hay ciertos objetivos y hay perspectivas de las cosas, o percepciones, perdón. Estas percepciones hacen que veamos el mundo de una forma distinta. Por tanto, no importa a dónde nos vayamos, siempre que haya dos personas, lo más seguro es que haya un conflicto en algún momento. Pero el conflicto no necesariamente es malo. El conflicto te abre muchas herramientas y muchas formas de aprendizaje. Entonces, esa perspectiva que tenemos del conflicto sobre algo negativo hay que cambiarla. Una vez estando en este conflicto hay que aprender a reconocer sus procesos y sus dinámicas. No podemos ver el conflicto solamente como una situación que está mal. Tenemos que aprender a reconocer cuáles son los puntos del conflicto, cuáles son las perspectivas de las partes, entre otras cosas, los sentimientos que tenemos al tener un conflicto, que la otra parte también puede llegar a tener un sentimiento, porque de esta manera podemos darle una solución mucho más pacífica. También hay que conocer o disponer de otras herramientas. No hay que clavarnos en la misma idea de yo tengo razón y tú estás equivocado, o tú estás equivocado y no hay otra cosa que hacer. O sea, tenemos que tratar de ver todas las herramientas que nos puedan ayudar a llegar a una solución. Porque siempre es mucho mejor conservar las relaciones que hay entre las personas que ganar a pesar de perder la relación. Y una cosa muy importante es que hay que identificar los códigos o patrones que tienen las sociedades para una convivencia pacífica. ¿Qué es eso? Más adelante vamos a hablar de las normas sociales. Las normas sociales son reglas de comportamiento que todos los grupos en las diferentes sociedades, como dice el nombre, han desarrollado. Y cuando hablo de sociedades, puedo hablar del término general de sociedades como sociedad mexicana o sociedad de la colonia o como una familia incluso. Cada quien tiene sus formas de comportamiento que consideran apropiadas y las que consideran inapropiadas
para cómo se relacionan entre ellos. Por ejemplo, hay familias que entre ellos hablarle de tú al padre puede ser una falta de respeto, ¿no? Hay familias que no, hay familias en las que le hablan de tú y hay otras que incluso son un poco más abiertas y se hablan de una forma muy distinta. Ese es un ejemplo muy burdo, pero sirve para los efectos. Si tienes esta norma social y entonces tú la irrumpes, o sea, dices, no voy a seguirla, normalmente la sociedad reacciona de forma negativa ante esa situación. Cuando se respetan estas normas es mucho más fácil mantener la cohesión social o mantener la unión del grupo, por así decirlo. Normalmente estos individuos se rebelan o a veces pasa que no observas esta norma y entonces hay una especie como de, pues de alertas en el grupo de que algo se quebrantó esta norma. Entonces el grupo reacciona de una forma como de protegerse y por eso es que existen los conflictos, porque tú no supiste seguir una norma social ya impuesta. Que bueno, lo vamos a ver más adelante, pero no todas las normas sociales, a pesar de que existen por una razón, no siempre es negativo cuando no las seguimos. Pero para eso hay que tener mucho criterio, porque no puedes solo decir, bueno, no voy a seguir esa norma y solo porque ustedes dicen que está ahí no la tengo que seguir. O sea, hay que razonar de formas adecuadas para saber cuándo podemos desobedecer una norma social. Pero eso normalmente no se da por elección de individuos, sino por elección de un grupo social, como fue el caso de las revoluciones, ¿no? Tú vas en contra de una cosa impuesta, pero tiene una ideología más como de libertad, como de protección de tus propios derechos, etc. Normalmente, cuando se quebranta una norma social, existen dos tipos de soluciones, la interna y la externa. La externa tiene que ver más hacia grupos o instituciones. Por ejemplo, la externa es cuando quebrantas una norma social que seguramente está regulada en alguna ley o en algún código de conducta o en algún reglamento de una institución y entonces esta institución, tanto judicial como extrajudicial, o sea, puede ser un juzgado o puede ser la policía o puede incluso ser la escuela misma. Por ejemplo, las escuelas tienen reglas de comportamiento y si tú las quebrantas, ellas te imponen una sanción. Esto sería de forma externa. De forma interna son las metas que nosotros mismos nos proponemos y que tenemos como grupo. Por ejemplo, en una familia, ¿no? La familia se propone cierto tipo de conductas o de normas y tú tienes que respetarlas, pero esas son acordadas por toda la colectividad. Es importante, como ya les decía, que recordemos que muchos conflictos, mientras desobedecemos estas normas, más bien la palabra no es desobedecer, sino cuestionar. Cuando nos ponemos a cuestionar, sería una crítica, no tanto como desobedecer desde el punto de vista anarquista de no voy a seguir las reglas, sino de por qué esta regla existe. No la voy a desobedecer simplemente porque se me pegó la gana de desobedecerla, sino porque yo tengo todo un razonamiento en mi cabeza de que ya critiqué la norma de una forma responsable, diciendo, bueno, es que esta norma no me cuadra, pero ¿por qué no me cuadra? No solo porque no la quiero cumplir, sino porque existen razones concretas y específicas y válidas para desobedecerla. Y normalmente esto pasa en revoluciones, en tanto ideológicas como sociales, pasa en guerras o cosas civiles, pero no tiene por qué haber un conflicto armado detrás de una nueva forma de pensamiento. O sea, creo que hemos entendido mucho, bueno, en mi opinión, creo que eso la historia no lo ha entendido bien y no necesariamente tiene que haber un conflicto armado o algo violento para cambiar la forma de ver de una sociedad. Si lo pensamos de una forma mucho más inteligente, debe de haber muchas maneras diferentes para replantearnos nuestras normas de convivencia social sin necesidad de la violencia. Un ejemplo de lo que yo les decía de replantearse las normas sociales fueron los derechos humanos. Los derechos humanos surgieron a partir de un movimiento social que los reclamó, porque antes no estaban contemplados como tal.
Incluso los derechos humanos han sufrido cambios, porque antes pues estaban pensadas para los hombres, ¿no? Luego ya fueron pensadas como, o sea, que los niños y las mujeres tenían otro plano dentro de la humanidad. Entonces, durante la historia de la humanidad hemos alcanzado diferentes formas de pensamiento que van cambiando. Y seguro que van a seguir cambiando. Ahora hablemos de un punto muy importante que es a lo que vamos, ya habiendo tomado el tema de las normas sociales, hablemos un poco de los sentimientos. Los sentimientos normalmente tienen que ver cómo nos sentimos respecto de las metas o de los objetivos. Y siempre que nuestras metas se ven comprometidas, nuestros sentimientos van a salir a relucir. Por ejemplo, si ves que una persona te está humillando o que te está tratando de una forma que no te gusta, muchas veces el sentimiento que tienes es de ganas de atacarlo, ¿no? De reclamarle, de decirle, oye, no lo hagas. Y lo vemos muchísimo en el tráfico. En el tráfico la gente se te cruza a alguien y entonces tú te quieres bajar y golpearlo. Hay que ser muy asertivos en cuanto a nuestros sentimientos. No podemos dejar que estos nos dominen simplemente por el impulso, sino que hay que tener un poco de pensamiento crítico y ver, oye, ¿hasta qué punto puedo dejar que mi sentimiento me guíe? Normalmente la respuesta no es violenta. A pesar de que sea nuestro primer instinto, tenemos que pensarlo de nuevo. Como ya sabemos, debemos de diferenciar los sentimientos positivos de los negativos. Los positivos, por obvias razones, nos van a llevar a que haya acercamientos en los grupos sociales y que sea mucho más fácil alcanzar nuestros objetivos. Extrañamente son los que menos utilizamos cuando hay problemas. Los negativos suelen destruir las relaciones. ¿Cuáles son ejemplos? Pues miedo, tristeza, ansiedad, enfado, rencor, la ira. Todos estos sentimientos no nos van a ayudar en mucho. Entonces puede ser que sea nuestra primera reacción, sentirnos enojados, sentirnos traicionados, sentirnos molestos, sentirnos con miedo, pero ahí es cuando empieza a entrar esta capacidad de raciocinio que tiene el ser humano y decir, bueno, si me enojo, ¿a dónde voy a llegar? Mi mamá suele decir mucho, el que se enoja pierde. Y creo que tiene razón, porque al final perdemos esta relación que teníamos con la otra persona. Cuando existen mucho más sentimientos negativos en un conflicto, es importante que el conflicto se pause, porque disputar el conflicto de forma negativa nos va a llevar a soluciones violentas. Entonces, que normalmente no son soluciones, sino que empeoran las situaciones. Entonces, lo importante es que en este tipo de cosas se recomienda acudir a un tercero para que este tercero haga una especie de contrapeso entre las dos partes y medie el asunto. Hay que hablar acerca de un tema muy importante, que es regular nuestros sentimientos. ¿Qué significa esto? Un elemento muy importante de la regulación de sentimientos es la comunicación. La comunicación es básica y ya he hablado bastante de la comunicación en otras pláticas. La comunicación es el punto vital de todas las relaciones humanas. Sin comunicación es muy difícil que lleguemos al punto que estamos buscando, porque el otro no tiene por qué saber lo que pasa por tu cabeza, así como tú probablemente no vas a saber a ciencia cierta lo que pasa por la cabeza del otro. Entonces, si el emisor, que es la persona que emite el mensaje, no lo hace de forma precisa, el receptor probablemente no la comprenda de la forma que el emisor la quiso dar a entender. Entonces, lo más seguro es que el emisor o el receptor, alguno de los dos, si no entiende bien el mensaje, se defienda. Y entonces lo que va a hacer es cerrarse. Esto pasa mucho con los mensajes de texto. Luego decimos, ay, no me mandó carita, seguro está enojado. Y entonces tú te enfadas también y dices, bueno, ya no le voy a contestar nada, que se aguante. Cuando el otro realmente no envió caritas porque estaba apresurado, a lo mejor, ¿no? Entonces, lo más importante es que tratemos de expresarnos con la mayor claridad posible. Y que si el otro no nos entiende, o que si estamos en la posición del otro y no entendemos el mensaje de alguien, le digamos, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quieres decirme? Porque no estoy entendiendo muy bien. De forma pacífica y educada y respetuosa, le dices, ¿me puedes repetir el mensaje? O si lo que quieres es decir esto, o a lo mejor lo que quieres es decir esto, entonces podemos encontrar una solución. Porque si alguno se protege o si los dos se protegen, entonces no hay forma de hablar. Imagínense que estás aquí y quieres llegar aquí.
Entonces, la persona que está aquí, si nunca avanzas, pues jamás vas a llegar aquí por más que lo intentes. ¿Qué elementos necesitamos para una buena comunicación? Escucha activa. Hay que escuchar. No podemos solo quedarnos en nuestra posición, no podemos solo mantener una posición y no salir de ella. Tenemos que estar abiertos a que incluso nuestra situación pueda estar equivocada. ¿Por qué no? Puede pasar que el otro te dé una respuesta que esté mucho mejor que la tuya. Hay que estar abiertos a todas las posibilidades. Puede que tengas razón, puede que no, o puede que ninguno de las dos la tenga. Entonces, si no escuchamos, nunca vamos a saber. Atención en el problema. No se desvíen con tus sentimientos. Hay que mantener la cabeza pensando en cuál realmente es el problema. Porque a veces empiezas a hablar con que dejaste la pasta de dientes sin tapar y eso me molesta y después terminas diciendo que te molesta que se ponga zapatos azules. Entonces es como, oye, estábamos hablando de un tema y me lo cambiaste completamente, ¿no? Es que tú roncas todas las noches. Entonces, ¿estamos hablando de una cosa o estamos hablando de la otra? Eso normalmente pasa cuando no existe una buena comunicación. Empiezas a sacar todo el bagaje de cosas que traías guardado que nunca le dijiste al otro. Y aquí es cuando el otro dice, espérate, pero si está haciendo una guerra por una sola cosa, pero realmente no era una sola cosa, eran muchísimas cosas que ya tenía esa persona guardada. Entonces, lo mejor es la comunicación, repito. Para que el receptor entienda bien, le tienes que expresar no solo el mensaje, sino las emociones. Eso quiere decir, me siento enojado porque hiciste tal y cual cosa que me hizo sentir esto. Por ejemplo, no me gusta que escuches música en un volumen muy alto porque no me dejas dormir y eso me hace sentir irritado. O estoy molesto contigo porque te dije muchas veces que no me gusta que pongas música alta y tú lo sigues haciendo. Pareciera que no te importa lo que te digo. Es muy diferente a que le digas, ay, estoy harto de ti. No, pues el otro va a decir, no, pero ¿por qué? O sea, ¿qué onda? Y entonces el otro va a reaccionar de una forma negativa y no vamos a llegar a ninguna solución. Puntos importantes que queremos considerar. Hay que ocuparnos del problema, no de la persona. Esto quiere decir, el problema no es con la persona, el problema es con la situación. Entonces, hay que distinguir estas dos cosas, porque normalmente tendemos a mezclar nuestras emociones con la persona y piensas que la persona es la culpable, pero realmente la situación es la que te está causando el conflicto. O sea, no odias a la persona, tu problema es con la situación. Entonces, no hay por qué enojarse con la persona, hay que llegar a un arreglo. Si insultas a la otra persona, evidentemente no vas a llegar a ningún arreglo. Entonces, utilicemos las palabras del idioma que para eso están hechas. Hay muchas palabras en el idioma español como para tener que utilizarlas en groserías. No hay necesidad. Y normalmente cuando las personas escuchan groserías reaccionan de una forma mucho más negativa. Entonces, tratemos de utilizar las palabras de forma respetuosa. Lo importante es buscar un punto medio. No siempre vamos a ganar y hay que saber eso. A pesar de que uno crea que tiene toda la razón, si a veces quieres conservar la relación, tienes que, si ya le explicaste a la persona por qué y esta persona tiene otro punto de vista, hay que tratar de considerar que puede haber un punto en medio. No necesariamente va a ser rojo o azul. Puede haber un punto en medio, no es blanco ni es negro, puede haber gris, ¿no? También es conveniente que mantengamos la idea de que podemos superarlo de una forma más creativa. No necesariamente tenemos que llegar a la violencia para arreglar el problema. Es más, nunca deberíamos llegar a la violencia para arreglar un problema. Uno de los ingredientes importantes o de los sentimientos importantes que están en un proceso de comunicación o que deberían de estar es la empatía. ¿Qué es esto? La descripción más básica de la empatía es ponerte en los zapatos del otro, sentir lo que el otro siente. ¿Por qué? Porque no podemos terminar de comprender al otro si no nos ponemos en su lugar. Es cierto que no siempre, que la mayoría de las veces o casi todas las veces no vas a terminar sintiendo lo que siente el otro. ¿Por qué? Porque tendrías que estar literalmente dentro de su cuerpo para saberlo. Pero podemos estar abiertos a que el otro también es como nosotros, también siente, también se siente triste, también le duele, también se enoja, también está feliz, a veces tiene buenos días, a veces tiene días malos. Entonces,
Lo importante es recordar que todos tenemos sentimientos. Todos nos podemos sentir ofendidos, todos nos podemos sentir presionados, todos tenemos días de estrés. Entonces, puede ser que esa persona reaccionó de una forma que a veces no le hubiera gustado reaccionar, o que en otras circunstancias no hubiera reaccionado, pero que ese día fue un mal día. Entonces, tratar de comprender los sentimientos de los demás nos ayudan a encontrar mejores soluciones y también a suavizar los nuestros. Una vez que entiendes que la otra persona tuvo un mal día y por eso te respondió como te respondió, el enojo baja muy considerablemente a casi nada. Porque dices, bueno, en su lugar yo hubiera hecho lo mismo. O a lo mejor yo no lo hubiera hecho eso, pero yo no soy él, ¿no? Y no tengo por qué juzgarlo por hacerlo. Una cosa muy importante es no confundir la empatía con quitarle responsabilidad al otro de sus acciones. Eso quiere decir, si la persona es violenta, no hay que, ser empáticos no significa dejarlo que sea violento. Ser empático significa está bien, entiendo que a lo mejor tuvo un mal día, pero eso no quiere decir que tenga por qué golpear a alguien, ¿entienden? Ser empático significa bueno, está bien, a lo mejor tuvo un mal día, pero hay formas de reaccionar ante los males días. O sea, a lo mejor, no sé, está de malas, pero de estar de malas no significa que tenga por qué agredirme física o verbalmente. Entonces, nunca hay que confundir solapar la violencia con ser empáticos. La ira, por otro lado, no hay que satanizar las cosas, no hay que darles una especie de concepción negativa de así ya, porque dices ira ya es malo, ¿no? La ira es buena en ciertas situaciones, obviamente no es lo más positivo. Y aunque es una reacción normal del cuerpo, ese es el punto. No podemos hacerla completamente negativa porque es normal, pero hay que saber cómo utilizarla. Eso quiere decir que la ira es buena para reconocer cuando nos sentimos molestos, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos está agraviando, nos sentimos enojados, evidentemente. Una cosa es que te sientas enojada y otra cosa es que reacciones a partir de esa ira. Entonces, está bien, es útil porque nos ayuda a defender nuestros objetivos. Obviamente, cuando te sientes agraviado, pues te sientes enojado y eso te impulsa a hacer cosas. Pero esas son las cosas que tenemos que saber cómo hacer. Una cosa es irte y golpear con el otro y otra cosa es que te impulse, por ejemplo, a meter una denuncia o a querer mediarlo o a que te quites el miedo de expresarte y decirle, oye, me enojé que dijeras esto. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Entonces, la ira no es mala siempre y cuando sepamos reaccionar a ella de una forma adecuada y de una forma constructiva. Hay que recalcar que los sentimientos negativos, si los alimentas y reaccionas a partir de ellos, normalmente te llevan a una situación negativa. En el 99% de las veces. Y eso lo único que va a hacer es causarte más sentimientos negativos. Es un círculo vicioso. Entonces, nunca es recomendable actuar a partir de los sentimientos negativos. No voy a decir que no los tengas, porque todos los tenemos. Eso es natural. Pero hay que ser racionales, hay que ser críticos, hay que ser prudentes y no reaccionar a partir de ellos. Las personas irascibles, perdón, normalmente tienden a pensar que la otra persona tiene la culpa. Hay que pensar y hay que ser muy conscientes de que uno es dueño de sus propias emociones y de sus propias reacciones. Es decir, que puedes tener control sobre ellas. Eso quiere decir que si tú te enojaste y actuaste de una forma negativa, la culpa no es del otro, la culpa es tuya. Y hay que ser muy conscientes de eso. Sí, a lo mejor el otro te hizo enojar, pero tú eres el dueño de tus elecciones y tú decidiste reaccionar de forma negativa. Entonces, una persona realmente consciente y una persona realmente inteligente, lo que haría es no reaccionar a partir de la ira. Y eso es lo que quiero que reflexionemos. La ira es normal, pero no es bueno responder a partir de la ira. Entonces, lo más importante es reflexionar acerca de reconstruir nuestros objetivos.
A lo mejor la ira nos demuestra que no estamos en el camino adecuado o no estamos teniendo una buena comunicación. Entonces es momento de replantearse las cosas. Y aquí tengo 2 técnicas para ustedes que pueden ayudarles a controlar ese tipo de emociones. La técnica de la pecera. Esta es un poco abstracta, pero puede funcionar. Cuando estás en cierto problema o en cierta complicación o en algún proceso y te causa algo ira o te causa mucho, no sé, contradicción, te sientes frustrado, etc., una de las cosas es poner pausa y analizar las cosas desde afuera. Analízala como si tú no fueras la persona involucrada, como si fueras un tercero que está observando las cosas. Pero para esto hay que tener mucha honestidad. ¿Por qué? Porque normalmente dices, bueno, sí, la estoy analizando como un tercero, no, él tiene la culpa, ¿no? Y dices, no, no me estoy abriendo, a lo mejor no te estás abriendo completamente a que tú puedas tener la culpa. Entonces, parte de la técnica de la pecera es ver las cosas como si fuera una película. Si tú no fueras esa persona, ¿seguirías justificando sus actos? ¿O seguirías justificando su posición? A lo mejor puedes encontrar una forma mucho más sencilla. No quiere decir que estés en un error, pero a lo mejor encuentras otra salida. Y la técnica del balcón. En esta, lo que propone es que te retires para evaluar lo que está sucediendo. ¿Por qué está ocurriendo? Lo que se podría hacer para que el conflicto no escale. Es muy parecido, pero la diferencia es que no te estás distanciando a ver las cosas, sino que estás distanciando el problema. Es decir, pones pausa un poco a las cosas, porque normalmente cuando los conflictos escalan demasiado hay que poner pausa. Y entonces nos volvemos a replantar todo desde el principio, ya un poco más tranquilos. Nunca es bueno tomar decisiones en, en una montaña de sentimientos, sean buenos o sean malos. Cuando estás eufórico, tampoco es bueno tomar decisiones porque no las piensas completamente. Entonces, lo mejor es tomar decisiones cuando estamos más centrados y más calmados. Conflictos de valores. ¿Qué es un conflicto de valores? Bueno, normalmente un conflicto de valores es cuando 2 personas tienen 2 objetivos encontrados. Estos objetivos pueden ser de diferentes maneras. Pueden ser algunos más visibles, otros menos visibles, otros pueden ser más importantes y otros menos importantes. Hay ciertos objetivos que creemos que no pueden ser cambiables, o sea, no puedo intercambiar este objetivo, necesito conseguirlo. Pero realmente cuando hay un conflicto de valores, lo importante es analizar el valor que estamos persiguiendo. Para más sencillo, no hay que llamarlo conflicto de valores, sino conflicto de intereses, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiero? Esto que quiero, ¿lo puedo sustituir? O sea, ¿puedo buscar otra cosa en lugar de esto? ¿O tiene que ser a fuerzas esto? Pero hay que ser muy honestos, porque a veces nada más queremos eso por el simple hecho de que lo queremos. Ni siquiera sabes por qué. Ni siquiera es importante, pero lo quieres. Y ahora como el otro no quiere que lo tenga, lo quiero más. Esa actitud no nos va a llevar a ningún lado positivo. Entonces, realmente hay que replantearnos si estos intereses que tenemos son completamente necesarios o pueden ser sustituidos por algo que no cause tanto conflicto. Normalmente la carga de sentimientos negativos, como ya habíamos dicho, impiden que haya un acuerdo constructivo entre las partes. Y es aquí cuando si existe más carga de estos sentimientos negativos que ganas de superar el conflicto, hay que recurrir a un tercero. ¿Por qué? Porque normalmente entre las partes no se va a solucionar si ninguna de las partes pretende llegar a una solución. Entonces, lo mejor es que llegamos a una especie de medio alterno, como una conciliación, una mediación, incluso una negociación, si es que no hay tanta carga sentimental. Pero lo más recomendable en este tipo de casos de cargas sentimentales muy amplias es algo que involucre a un tercero. Y no con esto no quiero decir que vayamos a juicio. Puede ser un tercero que sea un árbitro o puede ser un mediador, puede ser un conciliador, dependiendo de las necesidades. Todo esto para llegar a un reajuste de objetivos. Es decir,
A lo mejor alguno de los dos podemos compartir un objetivo en común y lo podemos alcanzar si trabajamos en equipo. A lo mejor solo había un libro en la biblioteca, que yo creo que ya la gente ya no va a las bibliotecas por libros, pero a lo mejor solo había un libro en la biblioteca y podemos dividirlo o podemos dejar que tú le saques fotografías al libro, etcétera, ¿no? No necesariamente tenemos que decir tú pierdes y yo gano. O al revés, ¿no? Entonces, esto resulta mucho más fácil si hay núcleos comunes. Eso es algo importante. Hay que buscar objetivos comunes o núcleos comunes, cosas que nos hagan similar al otro. Eso es mucho más fácil. Eso más bien nos facilita ser empáticos con el otro. Ya habíamos hablado de la empatía y de la importancia que tiene en la comunicación. Y bueno, aquí les tengo algunos medios en donde hay una reconstrucción de objetivos mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque a veces cuando un tercero nos dice, es mucho más fácil que le hagamos caso, porque un tercero ve las cosas de una forma más neutral. Entonces podemos ir tanto al tercero, en donde puede ser una mediación, arbitraje o conciliación, o puede ser entre las partes, porque a veces hay partes muy honestas, muy responsables, y deciden llevarlo a cabo ellas solas, que pueden ser la negociación, el diálogo, etc. O de plano, si no hay ninguna voluntad, pero el problema tiene que arreglarse, podemos ir a una parte judicial, que realmente no es lo mejor. Si podemos arreglarlo entre nosotros o de una forma fuera de los juzgados, es mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho menos desgastante. Y al final, ¿para qué esperar a que un juez nos diga lo que ya sabemos? Porque todos sabemos un poco acerca de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si conocemos que a lo mejor estamos siendo demasiado tercos, ¿por qué esperar a que pasen años en un juicio tan desgastante, con cosas horribles, cuando la gente te puede decir cosas feas? Se terminan familias, se terminan matrimonios, todo se termina ahí. Para que al rato te digan la cosa que ya sabías. Entonces, yo creo que si es un tema que puedes discutir de una forma pacífica y de una forma extrajudicial, o sea, mediante un proceso alterno, siempre es una mucho mejor opción llegar a un proceso alterno que un proceso judicial. Claro, si ya estamos hablando de algo que necesita un tema judicial como algo penal, pues entonces no hay de otra, ¿verdad? Y bueno, como un punto importante es que utilicemos todos estos núcleos emocionales para hacer resaltar los positivos, porque los positivos siempre son mucho más fáciles que nos ayuden a comunicarnos con el otro. Es mucho más fácil comunicarse al otro mediante la paciencia, mediante el positivismo, mediante el sentimiento de confianza que le tienes, el respeto, que si lo haces desde el punto de vista negativo. Parece algo muy sencillo y algo muy lógico, pero se nos olvida cuando estamos enojados. Se nos olvida que hay que pensar. Se nos olvida que el otro en algún momento fue nuestro amigo. Entonces hay que tratar de recordar ese tipo de cosas antes de actuar, antes de dejarnos llevar por las emociones negativas. Y pues bueno, esto es todo. Y muchas gracias por su atención. Espero que el tema les haya ayudado y les haya aportado en algo. Y recuerden que siempre es mejor la paz a la violencia, más en estos tiempos que vivimos. Necesitamos de la unión de todos, necesitamos del compromiso y del respeto. Y pues muchas gracias. Esto fue la presentación del área de jurídico. Les pido y bueno, les invito a que sigan viendo y que estén atentos a nuestros horarios, a nuestras pláticas. Hay algunas que les pueden resultar muy interesantes. Y pues buen día a todos. Muchas gracias.